A punta de vallenato, Colombia debuta ganando en el Azteca. Luis Díaz apareció cuando el debut empezaba a llenarse de nervios, puso una asistencia, metió su primer gol en los mundiales y guió a la selección Colombia hacia un 3-1 tremendo contra Uzbekistán, en una noche que terminó con fiesta, susto, reacción y autoridad en el Grupo K. El estreno mundialista de la tricolor en el Estadio Azteca tenía una carga pesada, porque no era cualquier arranque. Era la primera fecha del Grupo K, era el escenario gigante de México, era el regreso a una cita que exige personalidad inmediata, y era también la primera prueba de un equipo obligado a demostrar que podía competir desde el primer golpe. La Colombia de Lorenzo salió con la idea esperada: manejar la pelota, imponer presencia, instalarse en campo rival y no permitir que Uzbekistán respirara con comodidad. Sin embargo, ese dominio inicial tuvo una barrera enorme delante, porque el equipo de Fabio Cannavaro cerró caminos, apretó espacios y ensució cada intento creativo de los hombres más desequilibrantes. Durante la primera media hora, Colombia mandaba, sí, pero no lastimaba. Tenía la pelota, empujaba, buscaba asociaciones, intentaba abrir la cancha, pero no encontraba profundidad real para quebrar una defensa ordenada. Uzbekistán, por su parte, casi no atacaba, aunque cumplía con una misión clara: reducir a Lucho Díaz y apagarle la chispa. Cannavaro armó una estructura de 3 centrales que por momentos se convertía en una línea de 5, y esa muralla dejó a Lucho encerrado, vigilado, perseguido. Cada vez que recibía, tenía una sombra encima. Cada vez que amagaba, aparecía otro cuerpo. Pero con jugadores así, basta un instante para cambiar el pulso emocional de un partido. Pasada esa primera media hora espesa, Lucho empezó a romper el candado con pura rebeldía. Recibió, acomodó la zurda y sacó un remate cruzado que hizo temblar el arco de Uzbekistán. La pelota viajó con veneno, se fue contra el palo y por centímetros no se transformó en el primer grito colombiano en el Azteca. Ese disparo no fue solo una ocasión. Fue una advertencia. Fue el ruido que necesitaba el partido para despertarse. Colombia entendió que el muro podía caerse, la tribuna sintió que algo estaba por venir, y Lucho, como si hubiera olido sangre deportiva, aceleró otra vez para convertir la ansiedad en energía pura. En la acción siguiente, Díaz ganó una carrera brutal en velocidad y obligó a Jusanov a cometer una falta que terminó en tarjeta amarilla. El central quedó condicionado, pero la escena más poderosa vino después. Lucho se levantó, miró a la gente, hizo un gesto de arenga y levantó al estadio entero en pleno momento de tensión. Aquella señal pareció anticipar el estallido. Colombia necesitaba una chispa y Lucho la encendió con el carácter del jugador que no se esconde en las grandes citas. Con la derecha, levantó una pelota preciosa a la espalda de la defensa de Uzbekistán, midiendo el espacio, la carrera y el tiempo exacto para romper el partido. El receptor fue Dani Muñoz, que atacó el área como una flecha y conectó de volea para abrir el marcador a los 40 minutos. Fue una jugada de golpe seco, nacida del talento de Lucho y cerrada con una definición valiente. Colombia respiró, el Azteca explotó y el debut empezó a tomar forma de triunfo. Ese 1-0 tuvo una importancia enorme, porque llegó cuando Uzbekistán parecía haber sobrevivido a la presión inicial. El equipo de Lorenzo no había generado muchas opciones claras, pero cuando Lucho encontró el hueco, la historia cambió. La asistencia del número 7 rompió la resistencia asiática y premió la insistencia colombiana antes del descanso. La primera parte cerró con Colombia arriba, aunque con una sensación evidente: el partido todavía no estaba cerrado. La tricolor había encontrado el camino, había golpeado primero, había logrado que su figura apareciera, pero Uzbekistán seguía dentro del duelo, sostenido por su disciplina defensiva y por la posibilidad de crecer si encontraba una oportunidad. En el segundo tiempo, Cannavaro movió el banco y decidió adelantar a su equipo. 2 cambios le dieron otra postura a Uzbekistán, que empezó a salir unos metros más arriba y a incomodar con mayor decisión. Colombia ya no tenía la misma comodidad para instalarse, y el partido empezó a entrar en una zona más peligrosa. A los 60 minutos llegó el golpe inesperado. Shomurodov remató, Camilo Vargas no pudo controlar la pelota y dejó un rebote durísimo dentro del área. Abozbek Faizullayev apareció sin resistencia y la empujó de cabeza para el 1-1. El empate cayó como un balde de presión sobre Colombia, porque nació de un error evitable. Fue una jugada que congeló por segundos el ambiente colombiano. Vargas, que debía asegurar, terminó entregando una segunda pelota mortal. Faizullayev no perdonó y Uzbekistán celebró un empate transitorio que no había construido con dominio, pero sí con oportunismo.
En un mundial, esos detalles cuestan carísimo y Colombia acababa de comprobarlo. Pero la reacción fue inmediata, y ahí estuvo la verdadera señal de carácter. Colombia no se hundió, no perdió el rumbo, no dejó que el error cambiara la noche. Gustavo Puerta recuperó una pelota en zona caliente, leyó el espacio para lanzar la contra y activó una respuesta que terminó en una escena histórica para Lucho. A los 65 minutos, Luis Díaz recibió la oportunidad que estaba buscando desde el arranque. El Guajiro apareció en el momento exacto, definió con la jerarquía de los grandes y marcó el 2-1. Primer gol suyo en los mundiales, primer rugido personal en el escenario más grande, primera firma dorada de una noche inolvidable. Ese gol tuvo peso doble. Devolvió a Colombia la ventaja apenas 5 minutos después del empate y confirmó que Lucho no solo estaba para asistir, correr y levantar a la gente. También estaba para definir, para sostener el equipo, para hacerse cargo del golpe emocional y convertirlo en una respuesta poderosa frente a millones. Desde ese instante, Colombia encontró más espacios para intentar cerrar el partido. Hubo situaciones para liquidarlo, hubo ataques que pudieron transformar la ventaja en sentencia antes de tiempo, pero entre el desgaste físico, la tensión del debut y la insistencia de Uzbekistán, el tercer gol se hizo esperar más de lo que la tricolor quería. El cansancio empezó a notarse en las piernas colombianas. Uzbekistán, todavía con vida, empujó por el empate y se adueñó de la pelota en el tramo final. Los dirigidos por Cannavaro sabían que un 2-2 en el Azteca podía ser histórico, y jugaron esos minutos finales con desesperación, ambición y mucha fe. Colombia tuvo que resistir. No fue un cierre cómodo. No fue una caminata triunfal. Fue un final trabajado, con Uzbekistán intentando cargar el área, moviendo la pelota y buscando una segunda ocasión que pusiera el debut patas arriba. La tricolor necesitaba oficio, concentración y una jugada final que cortara de raíz cualquier sufrimiento. Entonces apareció Cucho Hernández con una acción impresionante sobre la hora. En vez de rifar la pelota o esconderse del contacto, fabricó una jugada enorme, llegó al momento justo y sacó el centro que terminó encontrando a Hamilton Campas. El cabezazo fue sentencia. El 3-1 cayó como un cierre de autoridad. Campas, en los descuentos, terminó de sellar una victoria que había tenido de todo: dominio sin claridad al inicio, magia de Lucho para abrir el marcador, error de Vargas para el empate, reacción inmediata, gol histórico del Guajiro y estocada final cuando Uzbekistán intentaba convertir el partido en una locura. El marcador final no borra los momentos incómodos, pero sí confirma una verdad contundente: Colombia debutó ganando y lo hizo con su figura al frente. Lucho Díaz fue el jugador que cambió el ritmo, encendió al público, provocó una amarilla, asistió el primero y marcó el segundo en una actuación formidable. La victoria 3-1 coloca a Colombia con sus primeros 3 puntos en el Mundial 2026. Además, la deja líder del grupo K por encima de Portugal y R de Congo, un detalle valioso para empezar una fase donde cada punto puede definir caminos, cruces, presiones y estados de ánimo dentro de la competencia. No fue un partido perfecto de Colombia, y eso también debe decirse. Hubo falta de profundidad durante largos tramos del primer tiempo, hubo un error del arquero que complicó la noche y hubo un final donde Uzbekistán manejó la pelota con peligro. Pero los equipos fuertes también se miden por la manera en que responden. Y Colombia respondió con carácter. Respondió con una recuperación de Gustavo Puerta, con la jerarquía de Lucho, con el impulso de Cucho y con la aparición de Campas para cerrar el partido. La tricolor recibió un golpe, pudo tambalear, pero no se quebró. Ese detalle vale mucho en un debut mundialista. La figura indiscutible fue Lucho Díaz, porque su partido tuvo incidencia de principio a fin. No apareció solo en la foto del gol. Antes ya había sacudido el palo, había obligado a Jusanova la amarilla, había levantado a la hinchada y había servido la pelota precisa para que Dani Muñoz abriera la cuenta. Por eso, su primer gol mundialista llega con un significado especial. No fue un tanto decorativo, no fue una anotación en un partido resuelto. Fue el gol que devolvió la ventaja cuando Colombia acababa de recibir un golpe duro. Fue el gol de la reacción, del liderazgo, del futbolista que pidió el balón cuando quemaba. Ahora el camino lleva a la tricolor hacia Guadalajara, donde el próximo desafío será contra los africanos de R de Congo. Colombia llegará con 3 puntos, con Lucho encendido y con una advertencia interna: el talento puede ganar partidos, pero en un mundial ningún detalle menor queda perdonado por mucho tiempo. También queda una lectura fuerte para Lorenzo. Colombia ganó, sí, pero deberá revisar esos primeros 30 minutos donde el dominio no se transformó en daño real. Uzbekistán logró incomodar con orden, encerró a los creativos y obligó a la tricolor a depender de una inspiración individual para destrabar el partido antes del descanso.
La buena noticia para Colombia es que esa inspiración tiene nombre propio, Lucho Díaz. Cuando el partido pedía rebeldía, él apareció. Cuando el estadio empezaba a sentir nervios, él levantó la mano. Cuando la pelota pedía una decisión distinta, él eligió atacar. Su actuación no fue casualidad, fue una declaración mundialista. El error de Camilo Vargas también quedará en el análisis, porque en una Copa del Mundo los detalles pueden cambiar un destino entero. El arquero tuvo una falla que permitió el empate de Faisulayo, pero el equipo lo sostuvo con una respuesta inmediata. Esa reacción evitó que el golpe se convirtiera en tormenta. Gustavo Puerta merece un lugar en esta historia, porque su recuperación en zona peligrosa fue el inicio del 2-1. No siempre el foco se queda en quien gana la pelota, pero esa acción fue decisiva. Sin ese quite, sin esa lectura, sin esa aceleración, el gol de Lucho quizás no habría nacido. Cucho Hernández también entró en el relato con una participación determinante. Su jugada en los descuentos no fue un adorno, fue el movimiento que terminó de romper la ilusión de Uzbekistán. En esos segundos finales, cuando muchos solo buscaban aguantar, él se animó a atacar y sirvió la pelota del cierre. Hamilton Campas puso el sello con la cabeza, pero su gol tuvo un valor emocional gigantesco. Ese 3-1 no solo aseguró los 3 puntos, también apagó el miedo de un empate inesperado. Colombia necesitaba cerrar con fuerza, no con angustia, y Campas apareció para darle al marcador una imagen más contundente. Uzbekistán se fue derrotado, pero dejó claro que no será un rival sencillo para nadie. El equipo de Cannavaro supo esperar, soportó golpes, aprovechó el error de Vargas y en el final buscó el empate con insistencia. Colombia ganó, aunque tuvo que trabajar más de lo que muchos imaginaban antes del pitazo inicial. Por eso el triunfo pesa más. Porque no nació de una noche sencilla, sino de una batalla con obstáculos. Colombia dominó, sufrió, reaccionó y remató. En un debut mundialista, esa mezcla puede ser clave para construir confianza. Ganar jugando con presión encima también fortalece, también enseña, también prepara para noches mucho más duras. El Azteca ya vio la primera fiesta colombiana, y la vio con vallenato, con sufrimiento y con una figura que jugó como estrella. Luis Díaz arrancó su mundial con asistencia, gol y liderazgo. ¿Estamos ante el torneo donde Lucho puede convertirse definitivamente en el gran rostro de Colombia? Los leo en la bandeja de comentarios, mi gente.